Capítulo 10. El diablo de Ramadi. Entrar. Unas noches más tarde, me encaramé a bordo de una de las barcas de poco calado de la infantería de marina, conocidas como Surk, embarcación fluvial para unidades pequeñas, y me agazapé en cubierta, detrás de la borda acorazada. Los marines que manejaban las 60 al lado de la proa no bajaban la guardia mientras nuestro bote y otro más con el resto de nuestro equipo se deslizaban río arriba, avanzando en silencio hacia el punto en que debíamos comenzar nuestra operación. La insurgencia tenía espías ocultos cerca de los puentes y en varios puntos de la ciudad. Si hubiésemos marchado por tierra, habrían tomado nota de nuestra ruta, pero en el agua no representábamos ninguna amenaza inmediata y por lo tanto no nos prestaban demasiada atención. No íbamos, precisamente, ligeros de equipaje. Nuestra siguiente escala estaba cerca del centro de la ciudad, bien metida en territorio enemigo. Los botes dieron con suavidad en la orilla del canal. Entonces me puse de pie, desembarqué por la puertecilla practicada en la proa y casi pierdo el equilibrio al pisar tierra. Troté un poco en tierra firme y entonces me paré a esperar a que se reuniera el resto de la sección a mi alrededor. Llevábamos con nosotros a 8 iraquíes y contando con los intérpretes éramos en total poco más de 2 docenas. Los marines volvieron a hacerse al agua y desaparecieron. Yo me situé delante de la unidad y enfilé la calle en dirección a nuestro objetivo. Ante nosotros iban apareciendo casitas, callejones y vías algo más anchas, un laberinto de edificios y las sombras de construcciones más voluminosas. No había llegado muy lejos cuando me dejó tirado el láser de mi fusil. Se le habían acabado las pilas. Detuve a todo el grupo. ¿Qué coño pasa?, preguntó mi teniente, que se puso a mi lado como un rayo. Tengo que cambiar las pilas a la voz de ya, le dije. Apuntar sin el láser iba a ser como hacerlo a ciegas. Poco mejor que disparar sin apuntar. No, sácanos de aquí. Vale. Así que eché a andar otra vez hasta que llegamos a una intersección no mucho más allá. En la oscuridad que se extendía delante de nosotros, cerca del borde de un canal de desagüe poco hondo, apareció de pronto una figura. Alcancé a ver la sombra de un arma y afiné la vista para distinguir los detalles. Era una AK-47 con un segundo cargador fijado con cinta al que llevaba el fusil. Un Muya, el enemigo. Tenía la espalda vuelta hacia nosotros y estaba observando la calle más que el agua, pero iba bien armado y estaba listo para el combate. Sin el láser no podía hacer gran cosa, con que llamé con un gesto a mi teniente, que se colocó enseguida detrás de mí y ¡traca!, abatió al insurgente, y a punto estuvo también de agujerearme el tímpano al descargar su arma a un palmo de mi cabeza. No había tiempo para protestas. Corrí hacia adelante al mismo tiempo que caía el iraquí, sin saber con seguridad si estaba muerto ni si no habría otros en las inmediaciones. Todos me siguieron, se desplegaron y se parapetaron tras varias esquinas. Aquel fulano estaba muerto. Le quité el Kalashnikov y corrimos calle arriba hasta la casa que debíamos tomar, situada al lado de otras más bajas. Estábamos a unos cientos de metros del río, frente a 2 calzadas principales que dominaban aquel sector de la ciudad. Con muchas casas iraquíes, la nuestra estaba rodeada por una tapia de unos 2 metros de alto. Al ver la entrada cerrada, me colgué la M4 al hombro, saqué la pistola y me aupé a lo alto de la pared con la mano que tenía libre. Una vez arriba, vi que había gente durmiendo en el patio. Me dejé caer dentro y, apuntando a los presentes, esperé a que alguno de mis colegas saltara atrás de mí para abrir la entrada. Esperé. Y esperé. Y me harté de esperar. «Venga», le susurré. «Saltad». Nada. «¡Vamos!». Alguno de los iraquíes comenzó a revolverse. Entonces me acerqué con sigilo a la entrada, consciente ya de que estaba solo. Allí estaba, apuntando con una pistola
a una docena de insurgentes, por lo que sabía, y separado del resto de los chavales por una pared gruesa y una puerta cerrada. Fui hacia la entrada y me las arreglé para abrirla. Los de la sección y los yundíes que nos acompañaban entraron en tromba y rodearon a los del patio. Fuera había habido cierta confusión y por el motivo que fuese, nadie se había dado cuenta de que yo estaba solo en el interior. Los que dormían resultaron ser una familia extensa normal. Algunos de mis colegas los reunieron sin necesidad de disparar un solo tiro y los llevaron a un lugar seguro. Mientras, los demás entramos y despejamos cada habitación con la mayor rapidez posible. Había un edificio principal y una casita al lado. En tanto que los demás buscaban armas, bombas o cualquier otra cosa sospechosa, yo eché a correr hacia la azotea. Una de las razones por las que habíamos elegido aquella casa era su altura. La estructura principal tenía 3 pisos y por lo tanto me ofrecía una vista muy aceptable de los alrededores. No había ningún movimiento. De momento, todo iba a pedir de boca. Edificio despejado, comunicó al ejército el de transmisiones. Podéis entrar. Acabábamos de tomar la casa que iba a convertirse en el COP Halcón y, una vez más, sin tener que combatir. Suboficial y planificador. Nuestros jefazos habían ayudado a planear la toma del COP Halcón en estrecha colaboración con los mandos del ejército. Cuando acabaron, se pusieron en contacto con el jefe de la sección y pidieron nuestro aporte. Y así fue como acabé más inmerso que nunca en el proceso de planificación. Aquello me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, tenía la experiencia y el conocimiento necesarios para añadir algún dato útil. Y por otro, suponía hacer la clase de trabajo que tanto odio. Demasiado burocrático o, por usar una metáfora del mundo laboral civil, de chaqueta y corbata. En mi condición de sargento E6, yo era uno de los de más graduación de mi sección. Normalmente tenemos un sargento primero E7, que es el de más categoría, y un LPO o Lead PT Officer. Este suele ser un E6 y ser el único de la sección. Sin embargo, en la nuestra teníamos 2. Yo era el segundo E6 y con mucho gusto, porque al ser J, el otro E6, LPO, me libraba del montón de tareas administrativas que iban ligadas al cargo. Y por otro lado, disfrutaba de los beneficios propios de mi rango. Me sentía un poco como Ricitos de Oro en la casa de los 3 osos. Era lo bastante veterano para no tener que hacer trabajillos indeseables y demasiado nuevo para hacer labores de politiqueo. Estaba en el lugar exacto. No me hacía ninguna gracia eso de sentarme delante de un ordenador para planearlo todo, y mucho menos tener que hacer una presentación con gráficos e ilustraciones. Yo era más de decir, seguidme, que os voy a enseñar sobre el terreno lo que vamos a hacer. Sin embargo, era importante que lo dejásemos todo por escrito. Si yo caía, podía sustituirme otro y saber de qué iba la cosa. Donde sí me atasqué fue al llegar a una cuestión de papeleo que no tenía nada que ver con planear una misión. La evaluación de los E5. Lo odiaba con todas mis fuerzas, y Jay tuvo que irse y me lo dejó a mí. Seguro que porque a él tampoco le hacía ninguna gracia. El lado bueno de todo aquello fue que me hizo darme cuenta de la calidad de nuestra gente. En nuestra sección no había un solo chapuzas. Éramos un grupo de primera. Al margen de mi graduación y mi experiencia, si los peces gordos querían que colaborase en la planificación, era porque los francotiradores estaban participando de forma más activa en los combates. Nos habíamos convertido en lo que podíamos llamar un multiplicador de fuerzas, capaz de hacer mucho más de lo que podría uno imaginar teniendo en cuenta solo nuestro número. La mayor parte de las decisiones estratégicas que debía ayudar a tomar estaban relacionadas con detalles como cuáles eran las casas más idóneas a la hora de sobrevigilar, qué ruta había que seguir, cómo era mejor que nos transportasen, qué debíamos hacer después de tomar las primeras casas, etc. Algunas de ellas eran muy sutiles, como por ejemplo la de cómo llegar al lugar en que se va a apostar el francotirador. Lo mejor era hacerlo con el mayor sigilo posible,
y eso suponía, en principio, llegar a pie. Sin embargo, no era recomendable recorrer de este modo callejones llenos de basura en los que podías hacer demasiado ruido o corrías demasiado peligro de topar con un IED, artefacto explosivo, o caer en una emboscada. El público general se equivoca al pensar que los soldados de operaciones especiales siempre acudimos en paracaídas o descendiendo por una cuerda desde un helicóptero a las zonas de conflicto. La verdad es que, aunque lo hacemos así cuando es conveniente, en Ramadi no llegamos a usar nunca estos métodos. Es cierto que los helicópteros tienen sus ventajas, como son la velocidad y la capacidad para salvar distancias relativamente largas. Sin embargo, también son muy ruidosos y en el medio urbano llaman demasiado la atención. Además, pueden ser blancos fáciles. En este caso, tenía mucho más sentido llegar por agua, tanto por el modo como está dispuesta Ramadi, como por la localización de nuestro objetivo. Aquel medio nos permitía llegar sin mucho ruido a un punto cercano al objetivo, con cierta rapidez y con menos probabilidad de tener encuentros con el enemigo que yendo por tierra. Sin embargo, esta decisión planteaba un problema inesperado. No teníamos embarcaciones. Por lo general, los SEAL operan con equipos de lanchas especiales, lo que se conocía entonces y en el pasado como Unidades de Lanchas Especiales, SBU. Los dos son nombres diferentes para una misma misión, la de llevar a los SEAL al campo de batalla y sacarlos después de allí. A una de estas secciones pertenecía la que nos rescató cuando nos perdimos en la costa de California durante nuestro adiestramiento. Entre los SEAL y los de las SBU se daban ciertas fricciones cuando, en los bares de Estados Unidos, los oías presentarse como SEAL. Eso, para muchos de los nuestros, es como si un taxista presumiera de ser una estrella de cine porque ha llevado al estudio a algún que otro famoso. Da igual. En estas unidades hay gente muy buena y, además, lo último que necesitamos es ir por ahí peleándonos con los que nos ayudan. Aunque es verdad que a veces pasa todo lo contrario. De hecho, el problema que teníamos en Ramadi era que el grupo que tenía que apoyarnos se negaba a colaborar. Se creían demasiado importantes para trabajar con nosotros. Decían que tenían que estar listos por si los necesitaba una unidad con prioridad mayor, como si los fueran a necesitar. Lo siento, pero estoy convencido de que su trabajo consistía en ayudar a quien tuviera que recurrir a ellos. El caso es que tuvimos que buscar otra solución, y dimos con una unidad de marines equipadas con surk, botes pequeños y de poco calado capaces de dejarnos en la orilla misma. Estaban acorazados y armados con ametralladoras en la proa y en la popa. Los que los llevaban eran la caña. Hacían todo lo que podía esperarse de una SBU, con la diferencia de que lo hacían por nosotros. Tenían claro cuál era su misión, y no fingían ser nadie más. Lo único que querían era llevarnos a nuestro destino con la máxima seguridad posible. Y una vez que completábamos nuestra operación, venían a por nosotros. Siempre, por difícil que fuera sacarnos de allí, y en un abrir y cerrar de ojos. El COP Halcón. El ejército entró con tanques, vehículos blindados y camiones. Los soldados amontonaron sacos terreros y reforzaron los puntos flacos de la casa en la que estábamos. Nos encontrábamos en la esquina de una calle que desembocaba en otra. Las dos eran importantes, y a una de ellas la llamábamos Sunset. El ejército había elegido el lugar por su relevancia estratégica, porque además de servir de embudo, tenía una clara presencia dentro de la ciudad. Todo eso la convertía, claro, en blanco prioritario del enemigo. Los tanques llamaron la atención enseguida. En cuanto llegaron, hubo un par de insurgentes que empezaron a moverse hacia la casa. Iban armados con Kalashnikov, y quizá habían cometido la insensatez de pensar que así iban a poder asustar a las unidades blindadas. Esperé a que estuviesen a 200 metros de los carros de combate antes de cargármelos. Fue fácil abatirlos antes de que pudiesen emprender un ataque coordinado. Pasaron unas horas.
yo no paraba de divisar un blanco tras otro, ya que los malos estaban tanteando la zona, de uno en uno o de dos en dos, tratando de rebasarnos sin ser vistos. Aunque en ningún momento tuvimos un enfrentamiento serio, el chorreo de aciertos fue constante. Más tarde, los llamé disparos a huevo. El mando del ejército calculó que acabamos con 2 docenas de rebeldes en las 12 primeras horas de combate. No sé si será más o menos preciso, pero sí puedo decir que yo maté a unos cuantos aquel primer día, y que para ninguno necesité más de un disparo. No es que aquel día estuviese yo particularmente fino, es que había insurgentes por todas partes y a menos de 400 metros, y a esa distancia el 300 pega bien fuerte. Aunque todavía estaba oscuro, el ejército disponía ya de defensas suficientes en el Cop Halcón para cuidarse a sí mismo en caso de ataque. Así que dejé la azotea y volví a trasladarme con mis chavales, en este caso a un bloque de pisos destartalado que había a unos cientos de metros de allí. El edificio, uno de los más altos de la zona, ofrecía una vista excelente, no solo del centro de operaciones, sino de todos los alrededores. Lo llamamos 4 plantas, y acabó por convertirse en un segundo hogar para nosotros durante buena parte de la batalla que estaba por venir. Entramos sin dificultades. Estaba vacío. Durante el resto de la noche no vimos gran cosa, pero con el sol salieron los malos. Pusieron la mira en el Cop Halcón, aunque no con demasiado tino. Llegaban a pie, en coche o en motocicleta e intentaban acercarse lo suficiente para lanzar un ataque. Nunca era difícil adivinar sus intenciones. Veías a un par de ellos en una moto, el primero con un Kalashnikov y el segundo con un lanzagranadas. «Venga ya, hombre». Empezamos a hacer diana de lo lindo. 4 plantas era un puesto de tirador inmejorable. Era el bloque más alto de la zona y resultaba imposible acercarte a él sin quedar desprotegido. No era difícil cargarse a cualquier atacante. Dauber dice que en las primeras 24 horas matamos a 23 fulanos, y los días siguientes aumentamos de sobra el número. Claro que, después del primer disparo, dejaba de ser un puesto de francotirador para convertirse en una posición de combate más. Sin embargo, en esas condiciones, no me importaba que me atacasen. Los insurgentes me facilitaban así el trabajo de matarlos. 100 y 101. Si en el Cop Hierro la acción había sido escasa o inexistente, en el Cop Halcón ocurrió todo lo contrario, intensa y sin descanso. Aquella base del ejército constituía una clara amenaza para los malos, que estaban dispuestos a echar a sus ocupantes. Los rebeldes acudían en multitud, y eso solo sirvió para que fuese más fácil derrotarlos. Poco después de empezar la batalla de Ramadi, alcancé un hito colosal en la trayectoria de un francotirador: las muertes número 100 y 101, confirmadas durante aquella misión. Uno de los chavales me hizo una foto para la posteridad en la que estoy sosteniendo los casquillos. En aquella misión hubo cierta rivalidad entre algunos de los otros francotiradores y yo por ver quién lograba más aciertos, aunque en realidad el número no depende de uno, sino que es, más bien, producto de la cantidad de blancos a los que puedes disparar. Por más que quieras que sean muchos, no puedes hacer gran cosa por cambiar lo que te toca. Sí, yo me había propuesto ser el mejor francotirador. Al principio, éramos 3 los que teníamos más aciertos, pero luego nos desmarcamos 2. Mi rival estaba en otra sección como la nuestra, destinado en el sector este de la ciudad. En un momento determinado, se disparó su marcador y se puso muy por delante. Dio la casualidad de que nuestro jefazo estaba en el mismo sector que nosotros, y llevaba la cuenta de la actuación de cada una de las secciones, y con ello, del total de muertes de cada francotirador. Cuando el otro me adelantó, no dudó en pincharme. «A este paso va a batir tu récord»,
se burlaba. Más te vale pasar más rato detrás de ese fusil. La verdad es que la cosa se igualó con mucha rapidez. De pronto, pareció que se había puesto de moda entre los malos más malos pasearse por delante de la mira de mi arma. El total de aciertos subió de tal manera que ya no había quien me pillase. Cuestión de suerte. Diré, para quien pueda interesar, que las muertes confirmadas no eran más que muertes que contaban con algún testigo que pudiese corroborar que había caído el enemigo. Si le daba a alguien en el estómago y conseguía arrastrarse hasta quitarse de nuestra vista antes de morir desangrado, esa muerte no contaba. Con el ejército de tierra. Los ataques del principio fueron apagándose pasados un par de días, y entonces salimos de 4 plantas y patrullamos a pie el espacio que nos separaba del Copa Halcón. Allí nos encontramos con el capitán del contingente y le hicimos saber que preferíamos que nos asignaran como base el puesto de operaciones a tener que volver cada 2x3 al Camp Ramadi. Nos dio la habitación de los suegros, y así fue como nos convertimos en familia política del ejército de tierra. También le dijimos que íbamos a ayudarle a despejar la zona que él quisiera, y como su misión consistía en limpiar de insurgentes la parte de la ciudad que rodeaba al Cop Halcón, la nuestra se convirtió en echarle una mano. ¿Cuál es el peor sitio que tienen?, le preguntamos. Nos lo señaló. Pues ahí es a donde vamos a ir. Él meneó la cabeza mientras miraba al cielo. Estáis como una cabra, sentenció. Podéis tomar la casa si queréis, equiparla con lo que os parezca e ir a donde os dé la gana, pero que sepáis que yo no pienso ir a sacaros de allí. Hay demasiados artefactos explosivos por ahí y no puedo permitirme perder un tanque. Queda advertido. Estoy convencido de que el capitán nos miraba al principio con escepticismo. Pasaba mucho en el ejército. Todos daban por hecho que nos creíamos mejores que ellos, que teníamos un ego descomunal y se nos iba la fuerza por la boca. Una vez que les demostrábamos que no los mirábamos por encima del hombro, quiero decir, teníamos más experiencia que ellos y lo sabíamos, pero no éramos gente engreída. Se dejaban convencer. Creamos una relación laboral muy sólida con ellos, y hasta amistades que se mantuvieron después de la guerra. La unidad del capitán estaba efectuando operaciones de acordonamiento y registro que suponían la toma de una manzana entera. Empezamos a trabajar con ellos haciendo patrullas diurnas con la intención de que los ciudadanos se acostumbraran a vernos por allí y se convencieran de que los íbamos a proteger, o por lo menos de que no pensábamos irnos. La mitad de la sección sobrevigilaba y el resto patrullaba. Muchas de las guardias las hacíamos cerca de 4 plantas. Los del piso bajo salían a patrullar y casi siempre topaban con los malos, y yo me quedaba arriba con los demás francotiradores y abatía a quienes querían atacarlos. A veces, lo que hacíamos era internarnos 400, 500 o 700 metros en territorio indio para buscar a los malos o esperarlos. Nosotros tomábamos posiciones por delante de una de sus patrullas para sobrevigilar. En cuanto aparecían sus hombres, empezaban a salir insurgentes de todos los tipos. Nosotros los abatíamos, y ellos se volvían para dispararnos, y nosotros seguíamos cargándonoslos uno a uno. Hacíamos de guardaespaldas, de cebo y de verdugos. Pasados unos días, el capitán vino a vernos y nos dijo: «Sois la pera. Me da igual dónde estéis. Si me necesitáis, decídmelo y voy a por vosotros. Si hace falta, me planto con el tanque en la puerta». Desde entonces, contó siempre con nuestra fe y nuestro apoyo. Estaba sobrevigilando una mañana en 4 plantas y algunos de los chavales empezaron su patrulla por los alrededores. Iban a cruzar la calle cuando vi a unos insurgentes bajar la calle J, una de las principales de la zona. Abatí a un par de ellos y los míos se dispersaron. No tenían ni idea de lo que estaba pasando.
y uno de ellos preguntó por la radio por qué coño les disparaba. «Estoy tirando por encima de vuestra cabeza», le respondí. «Mira al final de la calle». El lugar se estaba empezando a llenar de rebeldes, y no tardó en estallar un tiroteo tremendo. Vi a un fulano con un lanzacohetes, lo puse en la mira y apreté con suavidad el gatillo. Cayó. Minutos después salió uno de sus amigos para hacerse con el lanzacohetes. Cayó también. La cosa estuvo así un rato. Al pie de la manzana, otro insurgente armado con un Kalashnikov trató de disparar a mis colegas. Lo maté. Y maté al colega que fue a quedarse con su fusil. Y luego, con el que lo intentó tras él. ¿Quería un entorno rico en blancos? Por Dios bendito, si la calle estaba plagada de insurgentes. Al final, lo dieron por imposible y desaparecieron. Nuestros chavales continuaron con su patrulla. Los yundíes tuvieron acción aquel día. 2 de ellos murieron en un tiroteo. Aunque no fue fácil llevar la cuenta de las muertes que conseguí aquel día, estoy convencido de que nunca había hecho más en una sola jornada. Supimos que estábamos a buenas con el capitán del ejército de tierra cuando vino un día a decirnos: «Oíd, tenéis que hacerme un favor. Antes de que me lleven a otro lado, quiero disparar el cañón de mi tanque. Llamadme, ¿vale?». Poco después, tuvimos un tiroteo y nos pusimos en contacto con su unidad. Solicitamos apoyo y él acudió con su tanque y pudo disparar su cañón. Hubo muchas ocasiones más en los días que siguieron, tantas que cuando dejó Ramadi lo había descargado 37 veces. Predicadores y cartucheras. Había un grupito en la sección que se reunía a rezar antes de las operaciones. Mark Lee se encargaba de dirigirlos, cosa que hacía, por lo general, hablando desde el corazón, más que recitando una plegaria de memoria. Yo no rezaba cada vez que salíamos, pero sí que daba gracias a Dios cada noche al volver a la base. En estas ocasiones había otro ritual que tratábamos de no saltarnos nunca: los puros. Unos cuantos colegas nos juntábamos a fumar al final de una operación. En Irak es posible adquirir habanos, y nosotros teníamos predilección por los Romeo y Julieta número 3, que encendíamos para ponerle un broche a la jornada. En cierto modo, todos nos creíamos invencibles, pero por otro lado, no nos quedaba otra que aceptar el hecho de que podían matarnos. Yo no le echaba muchas cuentas a la muerte, ni pasaba mucho tiempo pensando en ella. Era más como una idea que acechaba a lo lejos. Estando en aquella misión, fue cuando inventé la cartuchera de muñeca, una funda pequeña para balas que me permitía recargar con facilidad sin mover el arma de su posición. Me hice con un estuche diseñado para fijar a la culata de un fusil, lo corté y luego le puse una cinta para atármelo a la muñeca izquierda. Por lo general, cuando disparaba, colocaba el puño cerrado bajo el fusil para ayudarme a hacer puntería, y de ese modo tenía cerca la cartuchera. Así podía descargar el arma y coger después más balas con la mano derecha sin necesidad de apartar el ojo de la mira en ningún momento. Como francotirador principal, hacía lo posible por ayudar a los nuestros explicándoles qué detalles tenían que buscar. Era fácil reconocer a un insurgente no ya porque llevase arma, sino por la forma de caminar. Empecé dándoles los mismos consejos que me habían dado a mí durante mi primera misión en Faluya, batalla que en aquel momento me parecía tener ya 1000 años. «Dauber, no tengas miedo de apretar el gatillo», recomendaba a mi discípulo. «Si cumple con las reglas de enfrentamiento, disparas y se acabó». Era normal que los nuevos tuviesen sus dudas. A lo mejor es algo que nos pasa a todos los americanos. Nunca nos atrevemos a ser el primero en disparar, ni siquiera cuando está claro que nos están atacando o nos van a atacar en breve. Nuestro enemigo, en cambio, no parecía tener ningún problema en ese sentido, y con un poco de experiencia
Nuestros chavales tampoco. Sin embargo, es imposible prever lo que va a hacer nadie cuando está sometido a la presión propia del campo de batalla. Dauber era muy bueno, buenísimo. Sin embargo, yo había notado que había francotiradores que con la tensión añadida fallaban disparos que habrían acertado sin dificultad durante el adiestramiento. Uno de ellos en particular, excelente como persona y muy profesional como SEAL, pasó una racha en la que no hacía más que fallar. No había manera de predecir cómo iba a reaccionar nadie. Ramadi estaba infestado de insurgentes, pero también había una población civil muy numerosa, y a veces se metían en medio de un tiroteo. Era imposible no preguntarse en qué coño estaban pensando. Un día, estábamos en una casa de otra parte de la ciudad. Nos habíamos puesto a combatir con un grupo de insurgentes y, tras matar a un buen puñado, quedamos a la espera durante una pausa. Los malos debían de estar cerca, aguardando otra ocasión para atacar. Los rebeldes solían poner piedras en mitad de la calzada para avisar a otros de nuestra posición. Los paisanos las veían y sabían de inmediato lo que estaba ocurriendo, y entonces se mantenían alejados del campo de batalla. Podían pasar horas antes de que volviésemos a ver a nadie, y por supuesto, a esas alturas, las únicas personas que veíamos tenían armas de fuego y llevaban intención de matarnos. Por un motivo u otro, aquel día apareció un coche volando por encima de las piedras y se vino hacia nosotros a toda pastilla, rebasando de camino toda clase de cadáveres. Le lancé una granada de fogueo, pero el conductor no se detuvo. Así que le disparé al capó. La bala atravesó el motor, y el hombre salió de un salto y se puso a dar brincos gritando como un poseso. Lo acompañaban dos mujeres y los tres debían de ser los más tontos de la ciudad, porque después de aquello seguían pasando de nosotros y del peligro que los rodeaba. Volvieron a echar a andar en dirección a nuestra casa. Les lancé otra granada cegadora, y por fin conseguimos que regresaran por donde habían venido. De pronto se fijaron en los muertos que sembraban el suelo y empezaron a dar chillidos. Salieron de allí sanos y salvos. Bueno, él llevaba un agujero en el pie, pero fue un milagro que no los mataran. Aquel ritmo se hacía largo y pesado, y nosotros queríamos más. Nos moríamos por tener más. Cuando los malos se escondían, hacíamos lo que fuese por retarlos para que saliesen y así poder abatirlos. Uno de los colegas tenía un pañuelo con el que hicimos algo parecido a una cabeza de espantapájaros. Con unas gafas y un casco conseguimos que pareciera un soldado, al menos desde una distancia de varios cientos de metros. Luego lo pinchamos en un palo y lo asomamos al parapeto de la azotea, un día que la acción había decaído. Picaron un par de insurgentes y nos los cargamos. Los estábamos machacando. Había días que teníamos tanto éxito sobrevigilando que llegué a pensar que nuestros chavales se estaban volviendo un poco descuidados. Una vez los vi que iban por medio de la calle en vez de usar la acera y caminar agachados para aprovechar el resguardo que ofrecían los muros y los vanos. Los llamé por radio para darles un tironcillo de orejas. «Oye, ¿queréis ir de parapeto en parapeto?» «¿Para qué?», respondió uno de mis compañeros de sección. «Si nos tienes protegidos». Puede que estuviese de broma, pero yo me lo tomé muy en serio. «No puedo protegeros de lo que no veo», dije. «Si paso por alto un destello o un movimiento, no voy a enterarme de que hay alguien hasta que oiga un disparo. Y después de que él os pegue un tiro, puedo matarlo. Pero eso va a ser de muy poca ayuda». Una noche, volvíamos a la base Tiburón cuando nos vimos metidos en otro tiroteo. Un aquí te pillo, aquí te mato. En un momento dado, nos lanzaron una granada rompedora que explotó cerca de algunos de los chavales.
Los insurgentes ahuecaron el ala y nosotros nos reagrupamos y reanudamos la marcha. «Brad, ¿qué tienes en la pierna?», preguntó uno de los de la sección. Él se miró. La tenía empapada en sangre. «Nada», contestó. Resultó que se le había clavado un trozo de metralla en la rodilla. Puede ser que en aquel momento no le doliera. No sé si es cierto, porque ningún sí le ha admitido nunca sentir dolor desde el principio de la creación. Pero cuando volvimos a la base Tiburón, quedó claro que la herida no era nada de lo que fuera a poder escaquearse. El trozo de metralla se le había alojado tras la rótula, e iban a tener que operarlo. Lo evacuaron por aire. Era la primera baja que sufríamos en Ramadi. El jardinero fiel. Nuestra sección hermana estaba destinada en la zona este de la ciudad, ayudando al ejército a crear allí un puesto de combate avanzado, y, más al norte, los marines estaban haciendo su trabajo: asaltar un sector tras otro, tomarlo y limpiarlo de insurgentes. Cuando asaltaron un hospital situado en aquella parte de la ciudad, junto al río, volvimos a trabajar con ellos unos cuantos días. Los rebeldes lo habían estado usando de punto de reunión. Cuando entraron los marines, apareció en la calle un adolescente de unos 15 o 16 años y tomó posición con un AK-47 para dispararles. Lo abatí. Un minuto o dos más tarde, llegó corriendo una iraquí que al verlo en el suelo comenzó a rasgarse las vestiduras. Está claro que era la madre. No fue la única vez que vi a los familiares de los insurgentes dar muestras de dolor, romperse la ropa y hasta restregarse la sangre del muerto. Si los quisieseis tanto, pensaba yo, habrías evitado que se unieran a la insurgencia. En vez de eso, les dejáis que intenten matarnos. ¿Qué esperabais que le pasase? Puede que sea cruel, pero no resulta fácil compadecerse del dolor cuando es por alguien que acaba de intentar matarte. A lo mejor ellos habrían sentido lo mismo respecto de nosotros. Los que se han quedado en casa, la gente que no ha ido a la guerra, o al menos a esta, parecen no comprender a veces la actuación de los soldados destinados en Irak, y se sorprenden, se escandalizan, de descubrir que a veces hacíamos chistes de la muerte, de las cosas que veíamos. Quizá parezca cruel o poco apropiado, y quizá lo sería en otras circunstancias, pero en el contexto en el que estábamos nosotros, tenía mucho sentido. Vimos y vivimos cosas terribles. Estoy convencido de que en parte se trata de una válvula de escape que ayuda a aliviar la presión, de un modo de hacer frente a la situación. Si no eres capaz de encontrarle sentido a lo que te rodea, empiezas a buscar cualquier otra manera de soportarlo. Y si te ríes, es porque tienes que tener alguna emoción, expresarte de algún modo. La vida y la muerte podían mezclarse de manera surrealista en cada operación. Durante la toma de aquel mismo hospital, ocupamos una casa para explorar desde ella la zona antes de que llegasen los marines. Llevábamos un rato en aquel escondite cuando salió un fulano con una carretilla para colocar un explosivo improvisado en el patio de abajo de donde estábamos apostados. Le dio uno de los nuevos, pero no murió. Cayó al suelo y echó a rodar por él todavía con vida. Dio la casualidad de que el que había disparado era sanitario. «Tú lo has abatido, así que te toca a ti salvarle la vida», le dijimos. Él corrió abajo y trató de reanimarlo. Por desgracia, el iraquí no sobrevivió. Además, antes de morir, se le descompuso el vientre. El sanitario y otro de los nuevos tuvieron que transportar el cadáver para llevarlo con nosotros cuando nos fuimos. Al llegar a las posiciones de los marines, topamos con una cerca, y no sabiendo qué hacer con él, acabaron por lanzarlo por encima antes de escalarla tras el iraquí. Aquello pareció una escena de «este muerto está muy vivo».
En cuestión de menos de una hora, habíamos cazado a un tío que pretendía hacernos volar por los aires. Habíamos tratado de salvarle la vida y habíamos profanado su cadáver. El campo de batalla es un lugar de lo más extraño. Poco después de hacernos con el hospital, volvimos al río en que nos habían dejado las lanchas de los marines, y estábamos bajando a la orilla cuando una ametralladora enemiga se puso a hacer trizas la noche. Nos lanzamos al suelo y nos quedamos allí tumbados varios minutos interminables, inmovilizados por un solo artillero iraquí. Gracias a Dios, quedaba pena disparando. La vida y la muerte, la comedia y la tragedia, guardaban siempre un equilibrio muy delicado. Talla. Nunca llegué a poner el vídeo que grabó Chris de sí mismo leyendo un cuento a nuestro hijo. En parte porque no quería verlo quedarse sin habla por la emoción. Yo ya estaba demasiado sensible, y verlo tratando de leerle al pequeñín con un nudo en la garganta me habría dejado más destrozada aún de lo que ya estaba. Y en parte era también por otro sentimiento. Rabia, quizá, hacia Chris. ¿No te has ido? Pues vete. Es verdad. Era una postura muy inflexible, pero a lo mejor no era más que instinto de supervivencia. Y la misma actitud tenía con respecto a sus cartas funerarias. Cuando estaba en alguna de sus misiones, escribía cartas para que nos las entregasen a los niños y a mí si lo mataban. Después del primero, le pedí que me leyera lo que hubiese escrito, y me dijo que ya no las tenía. Luego, no volvió a ofrecerse más a enseñármelas, ni yo pedí verlas. Tal vez fuese porque estaba muy enfadada con él, pero la verdad es que siempre pensaba: no vamos a santificar nada de esto cuando mueras. Si sientes tanto cariño y tanto amor por nosotros, más te vale hacérnoslo saber ahora que estás vivo. Puede que fuera injusto, pero tampoco lo eran otras muchas cosas de la vida, y yo lo sentía así. Demuéstramelo ahora. Hazlo real en vez de transmitirme una memez sensiblera cuando ya no estés aquí. Lo demás son chorradas. Ángeles de la guarda y diablos. Durante la batalla de Ramadi murieron 96 americanos, aunque el número de heridos que tuvieron que ser evacuados del campo de batalla es incontable. Yo tuve suerte de no ser uno de ellos, aunque fueron tantas las veces que estuve a punto que empecé a pensar que debía de tener un ángel de la guarda. Una vez estábamos en un edificio y nos estaban rociando bien los insurgentes desde fuera. Yo estaba en el recibidor, y cuando se relajó el tiroteo, entré en una de las habitaciones para comprobar que estuviesen bien los chavales. Nada más cruzar la puerta, tuve que echarme hacia atrás y caí de espaldas cuando entró por la ventana un disparo que venía derecho hacia mi cabeza. La bala me pasó por encima cuando di en el suelo. ¿Por qué me arrojé de esa manera y cómo vi venir la bala? No tengo ni idea. Era como si alguien hubiese hecho que el tiempo fuera más lento y me hubiera empujado hacia atrás. ¿Tenía a mi lado un ángel de la guarda? No lo sé. ¡Mierda! ¡Han matado a Chris!, dijo uno de los míos al verme tendido boca arriba. ¡Joder!, dijo otro. No, grité yo desde el suelo. Estoy bien, no ha pasado nada. Miré como 12 veces que no tuviera ningún agujero, y en efecto, no encontré ninguno. Estaba bien. Los IED eran mucho más frecuentes en Ramadi que en Faluya. Los insurgentes habían aprendido un montón sobre cómo colocarlos desde el principio de la guerra. Además, solían ser muy potentes, lo bastante para levantar del suelo un Bradley, tal como ya había tenido ocasión de comprobar en Bagdad. Aunque los artificieros que trabajaban con nosotros no eran de los SEAL,
se habían ganado nuestra confianza como si lo fuesen. Cuando entrábamos en un edificio, los dejábamos a la cola de la formación, y si veíamos algo sospechoso, los hacíamos venir al frente. En ese momento, su misión consistía en confirmar que se trataba de una trampa explosiva, para que, en tal caso, si estábamos en una casa, saliéramos todos de allí echando leches. Eso no llegó a pasarnos nunca, aunque una vez estábamos dentro de una casa cuando unos insurgentes se las ingeniaron para colocar un artefacto delante justo de la puerta principal. Habían puesto 2 proyectiles de 105 milímetros y estaban esperando a que saliésemos. Por suerte, nuestro artificiero los vio antes. Conseguimos echar abajo una pared del segundo piso y escapar por una azotea baja. Un hombre muy buscado. Si todos los americanos estaban buscados en Ramadi, los francotiradores íbamos muy por delante del resto. Al parecer, los insurgentes habían puesto precio a mi cabeza. También me buscaron un apodo: As Shaitan Ar Ramadi, el diablo de Ramadi. Aquello me llenaba de orgullo. El caso es que yo no era más que un fulano, y ellos me habían señalado por todo el daño que les había causado. Me querían ver muerto. ¿No era todo un honor? Está claro que me conocían y que habían recibido información confidencial de algunos de los iraquíes que, en teoría, no serán leales, porque sabían cómo era la cruz roja que tenía en el brazo. Al otro francotirador de nuestra sección hermana también le habían puesto precio. De hecho, el suyo era mayor que el mío, y eso, en fin, me puso un pelín celoso. En realidad, sin embargo, tampoco tenía de qué quejarme, porque cuando se pusieron a imprimir carteles, pusieron una foto suya donde tenía que ir la mía, y yo no tuve nada que poner a semejante error. La recompensa fue subiendo a medida que se desarrollaba la batalla, y llegó a ser tan alta que creo que mi mujer se habría sentido tentada de entregarme. Avances. Ayudamos a crear varios puestos de combate avanzados mientras nuestra sección hermana hacía lo propio en el sector oriental de la ciudad. Las semanas se fueron haciendo meses y Ramadi comenzó a transformarse. Seguía siendo un infierno peligrosísimo, pero empezaban a verse atisbos de progreso. Los jefes tribales empezaron a hablar de paz de forma más abierta, y cada vez eran más los que se juntaban para formar un consejo unificado. El gobierno oficial todavía no funcionaba allí, y la policía y el ejército iraquíes, naturalmente, eran del todo ineficaces de mantener el orden. Sin embargo, había porciones considerables de la ciudad relativamente controladas. La estrategia del borrón de tinta estaba surtiendo efecto, pero ¿sería posible que se extendiesen las manchas por toda la ciudad? Los progresos nunca estaban garantizados, y por más que consiguiéramos avanzar, nada nos aseguraba que no fuesen a retroceder las cosas. Tuvimos que volver varias veces al sector del río que corría por los alrededores del Copalcón y sobrevigilar la zona mientras la registraban en busca de arsenales e insurgentes. Despejábamos una manzana y tras unos momentos de paz teníamos que volver a empezar. También colaboramos alguna que otra vez más con los marines, deteniendo e inspeccionando embarcaciones modestas, persiguiendo un alijo de armas del que habíamos recibido información y hasta efectuando algún que otro asalto de su parte. También nos pidieron que supervisásemos y volásemos las embarcaciones abandonadas para asegurarnos de que no las usaban para el contrabando. Una cosa curiosa. Cuando se enteraron de todo lo que estábamos haciendo, los de la unidad de lanchas especiales que se habían desentendido de nosotros se pusieron en contacto con la nuestra para preguntarnos si podíamos trabajar juntos. Y nosotros
Les dijimos que se lo agradecíamos mucho, pero que no. Nos estaba yendo de maravilla con los marines. Colaborando con el ejército de tierra, adquirimos cierto ritmo mientras seguían acordonando un sector tras otro y buscando armas y rebeldes. Llegábamos con ellos, tomábamos un bloque y subíamos a la azotea para sobrevigilar. La mayoría de las veces éramos 3, otro francotirador y yo, y Ryan con la ametralladora M60. Entretanto, el ejército pasaba al edificio siguiente y, una vez conquistado, se abrían camino calle arriba. Cuando dejábamos de verlos y, por lo tanto, no podíamos seguir cubriéndolos, bajábamos y nos trasladábamos a otra posición. Y así, una y otra vez. Estábamos en una de estas operaciones cuando alcanzaron a Ryan.